Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo a la carta. En este caso nos lo ha pedido nuestro amigo Pablo R. De verdad le damos las gracias, como siempre, por partida doble. Antes de tirar la cámara, por partida doble. Primero, por haber sido uno de los que nos ha pedido una videocrítica a la carta, por haber confiado en Acción Cine para esta función. Y además, por habérmela solicitado a mí, por haber confiado en mí personalmente para analizar una película que yo supongo que será una de las películas favoritas de nuestro amigo Pablo, y por eso nos la ha pedido, o quizá tenga una curiosidad especial por ella, y que es una película a la que yo le tengo bastante cariño. Me parece una muy buena película, me parece una película en su género de lo mejor que dio el género de comedia, y una de las, para mí, más interesantes comedias de los 90. Una época en la que se perdió mordiente en la comedia mainstream, ¿vale? En la comedia para que llenaba salas para todas las audiencias. Se perdió un poquito de mala uva, se perdió en parte aquella generación del Saturday Night Live, se perdió pues todo la broma de desmadre americana, despedida de soltero, todo ese tipo de comedia gamberra, salvaje, inherentemente bestia, de porquis, y se perdieron personajes con muy mala uva para decantarse por lo que vendría posteriormente en la mainstream, en la comedia más para todo el mundo, que era pues un poquito lo que trajo la corriente, por ejemplo, de los hermanos Farrelly. Quizá demasiada escatología, ya hemos hablado aquí de Algo pasa con Mary, quizá demasiada escatología, quizá no un humor tan afilado como esta película de la que vamos a hablar hoy. No era lo mismo, y la comedia más gamberra, con más mala leche, se quedó principalmente en el... pienso, siempre lo he creído así, en los 90, en el cine independiente. Creo que gente como Kevin Smith en los 90 heredó aquello y nos dio momentos brillantes como Clerks, Mallrats, o mi favorita, no digo que sea la mejor, pero mi favorita, que fue Persiguiendo a Amy. Nada de esto tiene que ver nada más que con la evolución de la comedia en los años 90, con esta película en 1993, que es posiblemente la última gran comedia de esa generación del Saturday Night Live, que es la que nos ha pedido Pablo y que es evidentemente Atrapado en el Tiempo. Groundhog Day, el día de la marmota, Atrapado en el Tiempo, como se llamó aquí en España. Película protagonizada evidentemente por Bill Murray y por Andy McDowell, y película dirigida por Harold Ramis, que fue coautor del guión junto con Danny Rudin, que curiosamente era el autor de la idea original, y le hicieron algunos cambios que creo que podía haber sido el resultado, si no muy distinto, sí bastante interesante en algunos aspectos. Pero aún así, ahora lo analizaremos, porque creo que la película no se deja engañar, por así decirlo, y dice, vale, tú me has sentado unas bases, el guión original me ha sentado unas bases, voy a aprovecharlo y voy a apostar por seguir ese camino que había marcado el guión original, que tenía cosas muy interesantes. Prácticamente los cambios fueron mínimos porque son co-guionistas los dos, y de hecho Danny Rudin estuvo trabajando en el rodaje. De hecho, uno de los motivos por los que Harold Ramis acabó enemistándose con Bill Murray es que Bill Murray estaba terminando un Harold Ramis director, ya saben, protagonista junto a Murray, por ejemplo, de la saga de Cazafantasmas, y además director del Pelotón Chiflado. Habían trabajado, eran amigos, pero se dejaron de hablar porque el amigo Murray creyó que Ramis había dejado de confiar o de tratarle como un igual, por así decirlo, porque Murray, que estaba viviendo un complicado divorcio, esto lo contaron ambos con el paso del tiempo, Murray, que estaba viviendo un complicado divorcio, pues estaba bastante ansioso sobre el papel y no hacía más que acudir al director buscando claves, momentos, ideas, y Ramis pues acabó por a veces le llamaba de madrugada y demás, que mandó al guionista a discutir o a hablar con él
para limar esos puntos del guión y calmar esa ansiedad, y Bill Murray lo vio como un desplante porque en vez de venir su amigo mandó al guionista en vez de ir el director. Pero aún así Harold Ramis le eligió a él como protagonista, porque la lista de nombres que estaban preparados o que podían haber sido protagonistas de la película pasaban por Tom Hanks, por John Travolta, por Steve Martin. Curiosamente todos fueron descartados por Ramis por un mismo motivo, del que ahora hablaremos, porque honestamente creo que el 50% del éxito de la película se da a Bill Murray, y ningún otro actor, a mi modo de ver, ningún otro actor en el mundo habría sacado adelante este papel, por un motivo muy importante, y es que hay pocos, si no ningún otro actor en el mundo capaz de vendernos a un cretino como nos lo vende Murray. Y esto no estoy llamando ni mucho menos cretino al actor. Entiendan a lo que me refiero, porque en el vídeo sobre Bill Murray que ya hicimos en este mismo canal, ya hablaba sobre esta cualidad que tiene el actor. Es capaz de meterse en la piel de personajes que suelen ser muy insoportables. Incluso su personaje de cazafantasmas lo es. Tipos que van de listos, que son un puntito cretinos, bastante cretinos, con un ego enorme, con bastante mala uva, un puntito despreciables, si no bastante despreciables, y aún así el actor consigue que ese personaje que debería ser el villano y al que deberíamos tener una repulsa enorme, no seamos capaces de odiarle del todo, empaticemos con él, nos caiga simpático. En un principio nos cae simpático. Luego la película evolucionará, y si es el protagonista, como por ejemplo en Los fantasmas atacan al jefe, o en la propia Cazafantasmas, o en El pelotón chiflado, o en esta película, nosotros acabaremos apostando por Murray, y evidentemente aceptaremos que el personaje evoluciona y cambia y deja atrás ese punto cretino, o quizás no tanto, porque recordemos que en Cazafantasmas cuando llega la segunda parte pues resulta que el personaje sigue siendo un poquito eso, lo que es el personaje de Bill Murray en Cazafantasmas. Incluso si vemos películas ya más maduras, como puede ser evidentemente Lost in Translation, nos encontramos con ese tono. Es muy difícil con esa caída de ojos, porque lo que hace Murray es aportar esa capa de tipo un poco cretino, o bastante cretino, depende del personaje, en este caso bastante cretino, pero tiene una capacidad con la mirada, con la postura corporal, con los gestos, de que es un tipo que da la sensación de que está perdido, de que no ha nacido así de capullo, sino que con el tiempo ha evolucionado en este tipo de capullo por las circunstancias, de que puede ser redimido. No es un mal nacido, sino que es un tipo que puede volver al redil y puede ser redimido, cosa que pasa en gran parte de sus películas cuando interpreta este tipo de personajes, Y ya digo que es una cualidad muy muy difícil, y todos esos actores que decía, Tom Hanks, Steve Martin, para Harold Ramis, para el director, resulta que no eran lo suficientemente capullos, eran demasiado buena gente, too nice, eran demasiado simpáticos para viajar a Punxsutawney y visitar la ciudad de la marmota, visitar y hacer el Día de la Marmota. El Día de la Marmota, que curiosamente es el día 2 de febrero, mi hermano cumple años el 4 de febrero, y el 13 de febrero, quien sea de Torrejón sabe que hay una festividad no festiva muy simpática y muy curiosa en la ciudad. A partir de aquí vamos a hablar de la trama, de los momentos, de los giros, de todo lo que influya en la película, y vamos a hacerlo con spoilers. Spoilers, spoilers, spoilers. Así que si no han visto, en este caso, Atrapado en el Tiempo, que pueden ser de las 10 personas en el mundo que quedan sin ver la película, les recomiendo que la vean, es muy divertida. Les recomiendo que vuelvan a verla si no la han visto hace tiempo, y que entonces regresen aquí. Yo la he visto en Blu-ray porque curiosamente estoy detrás del 4K, y es una de esas que nunca me decido a comprarme, pero que siempre me tienta comprármela en 4K. Pero bueno, en este caso la he visto en Blu-ray. Cuando la vean, o cuando hayan vuelto a verla, regresan, y entonces seguimos hablando de Punxsutawney, de la marmota Phil, del propio Phil, el protagonista, que se llama Phil, o de todo lo que rodea esta película tan singular, que, de nuevo, no es perfecta y tiene un par de problemas para mí curiosos, y sé que hay muchísimos fans y van a decir 5 estrellas. No es una película de 5 estrellas. Si tienen dudas, yo siempre digo lo mismo, vean lo que opinó la crítica del momento,
e incluso la crítica posterior. Vean las notas medias y verán que para la crítica, para mí es una película de 4 estrellas. Para mucha parte de la crítica no llegaba a ese punto. Quizá alguno me dirá que la estoy sobrepuntuando. Yo creo que vista con el tiempo es una película de 4 estrellas tranquilamente, y tiene un par de problemillas para mi gusto que creo que podía haber solventado de otra forma y que creo que podía haber arreglado. Y son problemas muy pequeños que tienen que ver con algún aspecto visual, con algún aspecto argumental y con un tema de trasfondo que creo que es una película que tiene una oportunidad perdida. Avisado los spoilers y las 4 estrellas que le voy a cascar a la película, por supuesto, ya saben que es la historia de este tipo de Phil, que es un presentador del tiempo en una cadena de Pittsburgh, que le mandan como cada año, bueno, como hace no mucho, le mandan a Punxsutawney, a Pensilvania, que está al lado, y le hacen hacer un reportaje sobre esta pequeña ciudad y sobre la marmota Phil, que sale cada 2 de enero, a la que sacan cada 2 de enero para que les cuente si el invierno es una tradición. De hecho, el pueblo se benefició muchísimo de la película, e incluso el pueblo donde se rodó, porque no se rodó en Punxsutawney, sino que se rodó en Illinois, y hay placas de donde se rodó y todo eso. Pero el pueblo, que lo celebra enormemente la llegada, anuncia si la marmota anuncia si el invierno va a durar 6 semanas ya más, si va a durar hasta mediados de marzo, o si se va a terminar ya. Phil y Phil, los 2 hombres del tiempo, curiosamente, que comparten nombre, nuestro protagonista, que va allí asqueado, es un tipo insoportable, cretino, un poco mujeriego, bastante machista. Solo hay que ver cómo trata a su compañera, bastante clasista. Solo hay que ver cómo se trata a sí mismo con lo del talento. The Talent es maravilloso. A lo que su colega Chris Elliott, que es un actor que me cae bastante bien, le recordarán también, por ejemplo, de Persiguiendo a Amy, ahora que lo mencionábamos, o de su momento manita en Scary Movie 2. Se ríe del personaje cuando dice lo del talento, cuando habla de ese ego desmedido que tiene el personaje. Es lo que llamaríamos un cretino, un capullo, el personaje de Bill Murray, el personaje. Y aún así somos incapaces de terminar de odiarle, porque nos hace gracia y porque tiene algo que notamos que es... Bueno, que a lo mejor tiene redención, quizás no nos damos cuenta, pero tiene esa cualidad el actor. Lo que ocurre es que cuando terminan el reportaje y van a volver a Pittsburgh, tienen que volver porque hay una ventisca que él dijo que nunca iba a suceder porque es un hombre del tiempo y sabe lo que dice, pero se equivocó, como muchos hombres del tiempo, y obligados a volver a Punxsutawney, cuando se acuesta y se levanta, descubre que está atrapado en el tiempo, que está viviendo un bucle y repitiendo el día 2 de febrero una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Un día que tiene que repetir ad nauseam hasta que encuentre el motivo por el que está encerrado, por el que está atrapado en ese día, y logre escapar del bucle, cosa que parece que no va a conseguir nunca. Para que os hagáis una idea, y aquí es donde llega todo el meollo, y por eso todo el tema de spoilers y demás, la película toma como... La idea original de Harold Ramis era que estuviera en este infierno particular del personaje 10.000 años, repitiendo el día una y otra vez. Pero al final acabaron siendo unos 10 años. Hay varias webs que han estudiado el paso del tiempo de un momento a otro, y algunas calculan que para, por ejemplo, lo de las estatuas de hielo o lo de tocar el piano, se necesitan como, no sé, 20.000 días. El caso es que entre unas y otras calculaban que eran entre 8 años, casi 9 y 12 años. Y el director de la película dice 10, así que nos quedamos con 10. 10 años encerrado en ese infierno hasta que logra escapar de él. Curiosamente, el guionista, Gary Rudin, como hemos dicho, quería, y esta es una de las ideas de las que le hablaba antes, que creo que es muy interesante y que habría dado una película distinta, quería que cuando empezase la película ya estuviera metido en el bucle. Que nosotros nos encontrásemos ya en mitad del bucle sin saber cuánto tiempo lleva encerrado en él, sin saber
qué estaba sucediendo y sin entender muy bien lo que estaba pasando. Ramis, que en un principio prometió que no iba a cambiar eso, descubrió que sí es verdad que podía suponer para la audiencia un problema aceptar esa confusa línea temporal de lanzarles a la mitad. Creo que a veces hay que confiar un poquito más en la audiencia. Y añadió una presentación que llevaba al día. La presentación, y es uno de los puntos clave de la película, y por lo que creo que merece un plus de reconocimiento, dura 7 minutos, creo que 45 segundos o algo así. En 7 minutos y 45 segundos estamos en el bucle. Hablo de y no es que se acelere, es que en 7 minutos 45 segundos sabemos todo. Del protagonista, del pueblecito, del día de la marmota, de sus compañeros de viaje, del personaje de Andy McDowell, de todo. Lo sabemos todo. No necesita más tiempo, no necesita extenderse más, no necesita meterse en más jardines. Ya está, te lo ha explicado todo, te lo ha contado todo. A partir de aquí, la película te deja deambular y disfrutar de esos muchos días. Creo que la película en total muestra 38 días completos o parciales. ¿Vale? Estoy hablando de memoria, pero creo que son 38 días lo que cuenta la película. O sea, aunque está 10 años, porque ahí asumimos que hay días que no vemos en la película, evidentemente, pero creo que son 38 días lo que vemos, completos o parciales. A partir de ahí comienza la gran aventura de este personaje para descubrir quién es realmente, repitiendo una y otra vez el día hasta la desesperación. Y si os dais cuenta, el personaje pasa por todas las etapas del duelo, lo cual para muchos ha sido sinónimo de que la película estaba hablando en realidad de la muerte o de la pérdida de alguien querido, de cómo repetimos un hecho traumático en nuestra vida hasta lo que logramos salir de él. Es una mirada bastante profunda, pero creo que bastante interesante al propio guión, que tiene bastantes ideas muy interesantes en ese sentido. Y es posible que si vemos y analicemos el personaje de Bill Murray y su viaje, descubramos que pasa por la negación, por la ira, por la negociación, por la depresión y por fin por la aceptación, que es lo que le lleva a salir del bucle. Esas 5 etapas del duelo pueden estar relacionadas con eso, con un hecho traumático, y hablarnos de un personaje que está roto e intenta arreglarse, y de cómo nosotros mismos pasamos por esas etapas para salir adelante y recuperarnos después de un hecho traumático, una pérdida, una ruptura, una muerte. Normalmente suele ser tras una muerte, pero también sobre otros hechos traumáticos. Normalmente también con las rupturas sentimentales o con las rupturas familiares, cuando un familiar desaparece, no tiene por qué morir, pero puede pasar también. Todo eso nos solemos lidiar con ello en estas 5 etapas. Yo no soy experto en psicología, pero sí es verdad que la película, si se dan cuenta, primero el personaje intenta negarlo, no puede ser, esto no está pasando, luego está muy enfadado y las lía un poco pardas, luego llega ese momento de negociación, de oh, Dios mío, por favor, déjame salir de aquí, vamos a intentar arreglarlo, que es cuando empieza a ligar y a intentar negociar con lo que está sucediendo ahí. Luego llega la etapa de depresión, que es cuando intenta suicidarse en varias ocasiones, y por fin la aceptación, que es cuando más tiempo pasa, porque pasa varios años, que es cuando aprende a tocar el piano, aprende a esculpir en el hielo, etcétera, etcétera, que es cuando acepta su destino y acepta que está encerrado ahí y supera finalmente su duelo y sale del bucle. O quizá esté muerto desde el principio y lo que está haciendo es encaminándose en su purgatorio hasta llegar al cielo, que es otra de las teorías que mantienen algunos fans y algunos analistas de la película. Lo cual quiere decir que una película que tiene diversas interpretaciones en ese sentido, mala no va a ser, porque tiene esa amiga y esa enjundia detrás. En ese argumento, en esa historia, para mí el mayor de los problemas, primero es: creo que hay un pequeño error al elegir a Andy McDowell, que está aquí en posiblemente su película más conocida o más querida, junto a 4 bodas y un funeral. Creo que hay un pequeño problema con eso. Creo que no hay una química brutal entre ellos dos. Y cuando digo una química brutal me refiero a la química que hay con Scarlett Johansson en Lost in Translation, por poner un ejemplo cercano. O con Sigourney Weaver en Cazafantasmas. Es más fría, quizá porque McDowell es una actriz más fría y distante,
o porque es peor actriz que Scarlett Johansson y que Sigourney Weaver, que también puede ser. Pero también porque la película se emperra demasiado en que el personaje de McDowell solo tiene validez como objeto de deseo romántico. No existe nada más que para ser conquistada. Solo hacia el final le da un punto más de dignidad al personaje, dejándole salir de esa situación y contándole cuando dice soy Dios, y le empieza a explicar la situación y empieza a hablar con todos los del bar. Por cierto, uno de los mejores momentos visuales de la película por cómo está narrado, que recuerda mucho al cine clásico. De hecho, es una escena muy capriana, si se dan cuenta, por cómo está encuadrado, por los personajes que aparecen y por cómo lo cuenta todo. Y a partir de ahí la película le da un punto mayor de dignidad a McDowell. Pero pese a todo eso, el personaje sigue siendo un adorno romántico para ser conquistado por el protagonista. Y de hecho, todo se reduce a que sale del bucle cuando por fin la conquista. ¿Qué quieren que les diga? Para mí es una de las pocas faltas que tiene la película. Es decir, tío, enséñame más días, más burradas, más barrabasadas, más humor satírico, más Bill Murray desatado. Que Bill Murray desatado es muy contenido, que es una de las cosas que más me gusta. Que es un tipo que nunca se sobrepasa, que no se excede, que sabe controlar muy bien lo que está contando y que por eso se disfruta tanto de películas como esta. Pero en este caso el actor, que lo tienes ahí, no me interesa tanto el rollo romántico, me interesa más lo que ocurre con Rita, con la chica esta a la que conquista. Y ahí está otro de los aspectos para mí negativo de la película. Es una película inminentemente gamberra, tiene chistes de bastante mala uva, tiene un personaje protagonista que es un poco abominable, tiene historias muy curiosas dentro, tiene momentos muy interesantes, muy cafres, tiene momentos realmente cafres. Recuerden conduciendo la furgoneta con Phil y Phil con la marmota, tiene un par de momentos trapazos sensacionales. De hecho, hay un momento, en ese momento, en el que la marmota mordió varias veces a Bill Murray de gravedad y tuvieron que vacunarle contra la rabia. La marmota tenía muy mala leche, no se dejaba, se ponía nerviosa. Y está lo de los muchos suicidios, y que tiene algunos que son demenciales, como el de la tostadora o el del inicial, el del barranco, me parece el mejor de todos ellos. Pero a la película le falta... es muy Capra. Y lo del comentarles lo de Frank Capra es muy Qué bello es vivir. Es otra vuelta de tuerca a la historia de Qué bello es vivir. Qué bello es vivir era cómo sería el mundo si tú no hubieras nacido. Esta es cómo cambiaría el mundo si tú pudieras todo el rato revivir el mismo día. Tiene ese punto fantástico, tiene ese punto de recuperación de un personaje caído. El personaje de George Bailey, evidentemente, empieza siendo un héroe, pero luego cae en desgracia por el tema de perder el dinero. Y aquí el personaje de Bill Murray es un cretino desde el principio, pero busca o encuentra un camino hacia la redención y a salir de ese bucle temporal, casi con un componente religioso también. Pero en todo ese camino es demasiado Frank Capra. Quiero decir, piensen por una vez y piensen en la película que podía haber sido si a ustedes les dicen que repiten un día sin consecuencias una y otra vez. 10 años repitiendo el mismo día. Una persona podría volverse loca y una persona podría optar por un camino mucho más oscuro. Robos, asesinatos... ¿por qué no va por ese camino? Imagínense la comedia negra que podía haber salido. Y no tiene por qué tirarse de cabeza a eso. Pero imagínense que confía un poquito en ese aspecto y que se deja llevar un poco por ese punto cafre, por ese punto de humor negro, por ese lado un poquito más siniestro. Creo que si le quitas romanticismo y le añades ese punto más siniestro, hubiera quedado una película de 5 estrellas. Ahí es donde creo realmente que le falta 3/4 de estrella, junto con McDowell, esa trama romántica, quitársela y ponerle un poquito de mala uva, de más mala uva. Pero realmente viajar a ese punto un poco más siniestro. Evidentemente sería una película totalmente distinta, ya lo sé, evidentemente lo sé, pero es que Frank Capra en los 90
no funciona como Frank Capra en los 40, con lo cual a lo mejor había que evolucionar, y veníamos de comedias realmente sangrantes y realmente destroyers en los 70 y en los 80. ¿Por qué no seguir por ese camino? ¿Por qué no seguir por el camino de los spoof comedies y todo aquello? Me interesaba ese punto, haber explorado ese lado, me interesaba, pero ni Ruin ni Ramis querían en ningún caso optar por ello, y optaron siempre por el camino de la luz, entre comillas. Y luego está el problema de que, aunque esta creo que es la mejor película de su director, de Harold Ramis, hay que reconocer que visualmente Harold Ramis no estamos hablando de Martin Scorsese, ni de Steven Spielberg, ni tampoco, si quieren irse a otro tipo de filmografía, no es Kurosawa, ni es Ozu, ni es Frank Capra, que también es muy importante. Harold Ramis es un tipo que a la hora de escribir guiones sacó historias muy curiosas. Una terapia peligrosa, por poner un ejemplo. Tiene películas interesantes. Bastante. La cosecha de hielo era muy curiosa. Como director y como guionista. Y como actor también. Y como guionista de Los Cazafantasmas. Y todo eso. Pero visualmente no era un director que fuera a volvernos locos. Esta es su película más pulida de largo visualmente. De largo. Y se nota en detalles como, por ejemplo, la casa donde él se hospeda, el bed and breakfast donde él se hospeda por dentro. Las habitaciones. Fijaros cómo está los colores que utiliza para las habitaciones. Fijaros en esos tonos tan oscuros de maderas, pero realmente cálidos. Porque son lugares que apuestan por ser acogedores. Fijaros en el plano de la calle, nevada y sin nevar, cuando él se asoma para descubrir si sigue en el mismo día una y otra vez. Fijaos en cómo está en el gusto por el plano detalle y en cómo encuadra en plan cine clásico momentos como el del diner, cuando le explica a Andy McDowell en una especie de plano secuencia muy bien construido quién es cada uno del bar, porque los conoce desde hace años. Desde hace años, porque lleva conviviendo con ellos un siglo, cuando le explica que es Dios, que lo sabe todo. Y ella dice, Dios no dice, ¿cómo sabemos quién es Dios realmente? Si lo sabe todo porque es omnipotente, porque lleva tanto tiempo entre nosotros que nos conoce a todos. Todo eso, cómo lo cuenta una y otra y otra y otra vez, y cómo manifiesta visualmente esos cambios, desde cómo se levanta a los pequeños giros de cada día. Por ejemplo, cruzarse con el personaje de Stephen Tobolowsky. El personaje de Stephen Tobolowsky, que es Ned, que es el agente de seguros, el tipo que estuvo saliendo con su hermana cuando era joven y tal. Ese personaje, ese cruce en la calle continuamente, que tiene tantas interacciones, desde las dos primeras más normales hasta cuando le pega el puñetazo o cuando le abraza y le asusta diciéndolo de no sé a dónde vas ahora mismo, pero puedes cancelarlo, puedes llamar y decir que estás enfermo. Ese momento también funciona de maravilla, y es gracias a esa puesta en escena visual con mucho tono de invierno, que nos juega con lo que vemos levemente cambiado, y al mismo tiempo con una forma de encuadrar muy de cine clásico, muy de plano americano, de plano de 3/4, y con una composición de plano muy interesante. Siempre están pasando cosas al fondo. Fíjense que hay un momento en el hospital, cuando Phil lleva al anciano que se le está muriendo al hospital, que es cuando él aprende lo que significa la muerte, y que es por eso por lo que mucha gente enlaza esta película, la emparenta con un tema, con una temática sobre la vida y la muerte, sobre la aceptación y el duelo. Cuando está en el hospital, fíjense que al fondo, cuando le van a decir la noticia de que el hombre este está muerto, hay un niño con una pierna rota con las muletas. Es el mismo niño que se cae del árbol al que él coge al vuelo. Al fondo siempre están pasando cosas, y siempre están pasando cosas interesantes. Sí es verdad que otro director la persecución en coche lo hubiera rodado con un poquito más de brío, pero es que no era la función de Ramis. Ramis no tiene que jugar con ese camino, y sería como exigirle a Kevin Smith que fuera visualmente patente. Lo que importa son los diálogos y el guión, y lo que importa es que eso funcione. Pero sí es verdad que hay detalles, algunos detalles, que incluso siendo la película más redonda de Harold Ramis, es una película a la que visualmente le falta un poquito de garra, solo un poquito de garra, y ahí está mi 0.25, por si lo prefieren,
de esa estrella que le falta para ser una comedia perfecta. Creo que hay comedias mucho mejores. No voy a engañarles, voy a decir, evidentemente los Monty Python me parecen mejores. Y si los Monty Python me parecen mejores, no puedo darle 5 estrellas a esta película. Estamos hablando de comedia. Si Desmadre a la Americana me parece mejor película, no puedo darle 5 estrellas a esta película. Es lógico. Me parece que juega en la liga a veces de cazafantasmas y que ese buen rollismo le pesa un pelín, solo un pelín, porque la película está al borde de haberse convertido en otra cosa distinta. Y quizá en ese caso hubiera sido una mejor película. Habrá que dejarlo en las posibilidades y demás. En el y si podría ser que... Pero no llega a ese punto. No tarda tanto en alcanzar ese punto. Con lo cual creo que se queda un poquito a medio camino de esa grandeza. Solo un poquito, repito, es una película de 4 estrellas para mí. 4 estrellas es una excelente película, es un 8, de verdad. Vean la nota media que tiene de 7,2 de la crítica. O sea, no estoy loco ni nada por el estilo. Créanme, bueno, estoy loco, pero a lo mejor por otros motivos. Creo que es una película muy buena, muy bien planteada. Creo que ha aguantado muy bien el paso del tiempo. No es fácil, porque la tecnología al final acaba dejándonos secuelas, por así decirlo, y vivimos en un mundo en el que tenemos móviles y móviles en plan mini tablets y tenemos pantallas planas de 60 pulgadas y colecciones de Blu-rays y cosas así, y ver tecnología de hace 30 años a veces choca, y la película lo maneja con un control maravilloso, y tiene momentos en los que ni te das cuenta de cómo está integrada la tecnología en la película. Por ejemplo, cuando están viendo la tele y están hablando está jugando al concurso y está respondiendo a todas las preguntas porque se las sabe ya de haberlo visto 1.000.000 de veces. Pero, por ejemplo, también es cierto que hay varios momentos del personaje que podían haber dado más reparo tecnológico si hubiéramos visto más ordenadores, si hubiéramos visto más televisiones incluso, pero como es un pueblo pequeño y juega con lo tradicional, no tiene ese momento de cultura tecnología que podía haber dañado a la película con el paso del tiempo. Podía haberla hecho envejecer, y no ha envejecido perfectamente. Es una película que se disfruta igualmente hoy que el primer día, que es muy divertida, pero de nuevo, para mí es de 4 estrellas porque no estoy hablando de La vida de Brian, no estoy hablando de Una noche en la ópera, no estoy hablando de ese tipo de comedia, no estoy hablando del Verdugo, que es para mí el tope, y el Verdugo sí tiene mala leche, mucha. Entonces un poquito de colmillo no le vendría mal a esta película, es de verdad lo único, quitarle parte de la trama romántica, no hay que quitarla entera, parte de la trama romántica, a lo mejor haber metido a Sigourney Weaver en vez de Andy McDowell, pero quitarle parte de la trama romántica para meterle un poquitito más de mala uva, creo que hubiera quedado una película perfecta. Mientras tanto, creo que es perfectamente disfrutable, creo que es una muy buena película, creo que es una película, repito, de 4 estrellas. Creo que aquí le doy las gracias nuevamente a nuestro amigo Pablo por habernos solicitado la crítica, y les emplazo a leer la revista, que a estas alturas del mes seguramente está a punto de salir la portada del nuevo número, que tiene que estar a puntito de que lo tengan entre sus manos, el número ya de agosto. Así que poco más que añadir, léanos en la revista, a mí y a mis compañeros, evidentemente. Le dan al like, se suscriben, nos cuentan lo que quieran y nos vemos en la próxima. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.